Aquí tenemos a Fernando. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cecilia. Muy bien. Bueno, pues estaba haciendo una pequeña introducción, contextualizando que estamos en el mes de la salud mental, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo esta iniciativa, y que pues vamos a hablar durante esta semana, cada miércoles, pues vamos a hablar de esas herramientas que han ofrecido desde la American Health Association, que además están avaladas, y que son unos consejos muy interesantes, prácticos, para prevenir esos problemas de salud mental que están apareciendo. Así que vamos a empezar por la primera de ellas, porque hoy vamos a hablar de una, la semana que viene hablaremos de otra, y así, pues hasta completar este ciclo de 6 herramientas para prevenir nuestra salud mental. Sobre todo, antes de empezar a decir que estas herramientas en ningún caso pueden sustituir la terapia y la es una finalidad psicoeducativa de poder pues, hablar sobre estas herramientas y quizá en algún caso pues, poder promover el bienestar emocional de personas sin una patología o incluso poder prevenir el desarrollo de posibles problemáticas, pero es que estas herramientas sí que se ha visto que son herramientas psicológicas que está comprobado científicamente que son buenas y que ayudan a la gente a mantener un nivel de bienestar emocional adecuado a lo largo del tiempo. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera. Exacto, La primera herramienta es que la es la aceptación aceptación, radical, la ¿cierto? aceptación radical. No sé cómo te suena a ti esta palabra de aceptación radical, porque yo cuando hablo de aceptación en terapia no suele ser algo que guste mucho a primeras. Bueno, a mí la aceptación me parece un reto, ¿no? Porque muchas veces nos suceden cosas en la vida que aceptarlas es difícil, pero si además le pones radical, me parece doblemente difícil. No sé cómo se pueden aceptar cosas que a priori pues para nosotros son inaceptables, ¿no? Se me ocurre, no sé, pues muchas personas han estado en ERTE, ¿no? Durante esta pandemia, pues ¿cómo aceptas esa situación? Exactamente, hay veces en la vida que hay situaciones muy difíciles y esta herramienta es especialmente potente y útil para estas situaciones de la vida tan difíciles que a veces es como un choque de trenes, es decir, hay situaciones en la vida como puede ser un ERTE, como puede ser la situación terrible de desempleo que tenemos, o por ejemplo, pues una muerte, una enfermedad, una ruptura, que esas situaciones pues, al final muchas veces nos generan la negación, es decir, sucede esta situación y mi primera respuesta es a tratar de negar la realidad y tratar de evitarlo, es decir, no me gusta todo esto que está pasando. Sin embargo, lo que hemos visto es que esta lucha con la realidad lo que hace es empeorar las cosas, es decir, cuando yo niego mi realidad, yo al final no puedo afrontar mi realidad. Si yo niego, por ejemplo, pues que estoy enfermo, pues seguramente en esa negación quizá pues voy a dejar de cuidarme a mí mismo, voy a dejar pues de hacer caso a las indicaciones que me dan los médicos, quizá me voy a aislar para que la gente no sepa que estoy enfermo. Entonces, esto es un ejemplo en concreto, pero al final cuando no aceptamos una realidad, pues al final en muchos casos pues complicamos más toda esta situación. O sea, la primera parte sería aceptar esa realidad, aceptar lo que está pasando. Lo primero en realidad sería identificar que estamos luchando, identificar que no estamos aceptando la realidad y que esto está teniendo un coste en nosotros, que esto no es algo tan fácil de ver, pero quizá nos podemos preguntar todos en qué situaciones pues he tenido pues un cambio importante o he tenido una decepción cómo me he llevado yo con la aceptación de esta situación. Sobre todo identificar estos momentos, estas críticas, estos juicios, porque muchas veces cuando tenemos una situación, pues podemos entrar en trampas mentales de no es justo, esto no puede ser así, es terrible, y todo este tipo de pensamientos al final no nos hace que podamos afrontar mejor la situación. Más bien todo lo contrario, al final nos genera más sufrimiento. No sé si quizá tú, Cecilia, puedes pensar en algún ejemplo. Bueno, sí, estaba pensando justo, ¿no? Lo que estábamos diciendo de las personas, pues que se quedaron sin empleo en esta situación de un poco de incertidumbre, porque no es que te quedabas sin empleo, porque estabas como en un ERTE, que no es que te despidan, sino que aún creo que puede ser incluso peor para la incertidumbre que generan las personas. Porque, bueno, al final creo que en nuestro país no hay mucha información o mucha formación en cuanto al derecho laboral y claro, estas situaciones generan mucho estrés y mucha ansiedad. Y yo creo que, claro, que puede haber parecido que mucha gente quizá se haya refugiado en, bueno, negar eso, en como estoy de vacaciones.
hacerme un poco a la idea de, bueno, parece que esto va a cambiar en unos días, me hago la idea de que estoy de vacaciones o así, pero claro, la situación pues se ha alargado, ¿no? Y esto creo que ha tenido problemas. Exactamente, se ha alargado mucho y al final, pues muchas veces, pues estas personas sí que es verdad que es un colectivo y una población al final que se ha visto sometida a un estrés y muchas veces pues tratar de no aceptar todo esto y de negarlo, pues muchas veces pues va a generar más problemas. Entonces, algo que tenemos que hacer sobre todo es, es empezar a identificar que no estamos aceptando la realidad y empezar a, sobre todo, identificar qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Porque muchas veces al final todos nos desgastamos queriendo controlar cosas que no están dentro de mi control. Entonces, desde luego, con el tema del ERTE es algo que no depende de mí, que no está dentro de mi control. Entonces, cuando yo me obsesiono con un tema que no depende de mí y que es doloroso y estoy constantemente, por ejemplo, me imagino en este ejemplo concreto que es muy bueno, de qué injusto que esté en ERTE, no puedo más, ¿cuándo voy a salir del ERTE? ¿Qué va a pasar conmigo? Al final, el hecho de estar pensando todo esto, al final genera un estrés añadido. Es decir, hay ciertas situaciones en la vida, como una muerte, una enfermedad, estar en un ERTE, que al final nos impactan. Entonces, lo que tenemos que tratar es de no hacer las cosas peor y no generarnos aún más estrés y más ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que no estamos aceptando la realidad, tratar de observar cómo eso nos está haciendo sentir, si eso nos está siendo útil o no nos está siendo útil, y luego lo que tendríamos que hacer es identificar realmente qué aspectos de esta realidad puedo controlar y cuáles no. A lo mejor, pues si estoy en ERTE, en tu ejemplo, pues lo que puedo controlar es, yo qué sé, hacerme un Excel, pues, si ha habido una reducción de mi salario y tengo que adaptarme a mi economía, pues me puedo hacer un Excel y puedo pues gestionarme pues mi nueva economía, o si estoy en un ERTE, pues quizá puedo informarme o pedir información a recursos humanos. Sí que habrá cosas que estén dentro de nuestro control, pero desde luego lo que no puede, lo que escapa de nuestro control es cuándo vamos a salir de ciertas situaciones en la vida. Es decir, al final la idea es que en la vida muchas veces hay situaciones que son terribles, que son complicadas y muchas veces pues todos nosotros y mucha gente pues nos enredamos en ellas o tratamos de negarlas. Por ejemplo, con el coronavirus, pues hemos visto los negacionistas. Los negacionistas tienen que ver exactamente con esto, al final, con la no aceptación de la realidad. Y al final, pues todo este colectivo de personas pues también ha generado muchos problemas en todos. Han generado muchos problemas en todos y quizá hasta incluso en sí mismos, aunque no se den cuenta en un inicio. Vamos a ir enseguida con ese colectivo de negativistas porque van súper relacionados con lo que estamos hablando hoy, con la aceptación radical. Pero antes tenemos que saludar pues, a todos los que se van conectando por aquí, que me reía antes mientras estábamos hablando de los ERTES y no me reía de los ERTES, sino me reía de los comentarios que nos van poniendo porque nos quieren mucho, ¿eh, Fernando? Pues así que buenas tardes, Elena, buenas tardes, Miguel, Verónica he visto también por ahí, Beatriz, creo que os he saludado a todos. Bienvenidos, como decía, un miércoles más y que bueno, que estamos muy contentos de que esto pues cada vez seamos más, que puede ser incluso más divertido si vosotros nos dais preguntas y también si nos explicáis si, por ejemplo, esta semana ponéis en marcha esta herramienta que nos está explicando Fernando, pues lo podremos comentar la semana que viene también cómo os ha ido, ¿no? O sea, sería mucho más divertido y más dinámico si os apetece pues compartir con nosotros el directo. Así que ya sabéis que abajo en los comentarios podéis escribirnos preguntas o lo que queráis, que os leemos. Ahora sí, vamos con los negacionistas y con esa dificultad de aceptación. Ya no te digo radical, sino aceptación. Exactamente, quizá algo que podríamos hacer es ir poco a poco con la aceptación. Realmente en el día a día tenemos muchas oportunidades para aceptar, es decir, hay pequeñas frustraciones que todos tenemos, como por ejemplo, pues estar en la cola del supermercado, estar en un atasco, y muchas veces pues en esos momentos pues pues entramos en dinámicas mentales de pensar, Dios mío, qué horror que estoy en un atasco, o Dios mío, qué horror que hay mucha gente en la cola del supermercado. Y en esos momentos, al final, es una oportunidad para poder aplicar esta aceptación radical. Que la aceptación radical implicaría en aceptar la situación tal y como es, aceptar la situación con las emociones y los pensamientos que me vienen en esa situación y no quedarme enganchado a ellos. Entonces esto no implica que me guste esta situación, esto no implica que sea agradable, esto no implica que me resigne a la situación, es decir, que acepto que la vida no todo siempre es como a mí me gustaría y que no pasa nada. Claro, se me están ocurriendo más ejemplos concretos, ¿no? Porque, bueno,
lo del atasco me parece que es un buen lugar para poner en marcha esta aceptación radical, ¿no? Porque claro, hasta ahora no había tanto tráfico, pero ahora otra vez que pues, se han abierto las medidas y vuelve un poco todo a la normalidad, pues sí que es difícil gestionar a veces pues esas largas colas, ¿no? Tú estás en Madrid, yo estoy en Barcelona, dos grandes ciudades en las que el tráfico, la verdad, que se complica sobre todo pues en las horas puntas, que todos vamos a trabajar o todos volvemos. Y bueno, no sé, ¿nos puedes dar algún ejemplo, bueno, ejemplo no, sino algún tip, ¿no? Algún consejo práctico para, no sé, mindfulness, para relajarnos mientras estamos al volante? Pues muy buena idea, porque además la aceptación al final es la base del mindfulness, del mindfulness. El mindfulness al final, cuando nosotros hacemos mindfulness, lo que vemos es que la realidad siempre es cambiante. Es decir, cuando observamos nuestra respiración, pues podemos observar las variaciones en nuestra respiración. Cuando observamos un paisaje, vemos las diferencias en el paisaje. Así que cuando estemos en ese atasco del supermercado, cuando estemos en esa cola, lo que podemos hacer es observar en nuestro interior cómo nos estamos sintiendo en este momento, sobre todo con curiosidad, es decir, pues me estoy sintiendo tenso, observar qué pensamientos vienen, no quedarme enganchado en esos pensamientos, observar cómo esos pensamientos vienen y cómo esos pensamientos se van. Y al final, como yo, si no me quedo enredado, si no trato de controlar mi realidad, todo al final es más ligero y todo pasa. Y ese sería algo que podríamos hacer. Y otro que podríamos hacer es utilizar también mantras o declaraciones de afrontamiento, que también se llaman. Es decir, pues esto es lo que es. Es decir, al final en la vida, muchas veces cuando nos negamos a una realidad, es decir, si yo estoy todo el rato pensando, no puede ser pues la cantidad de coches que hay y el tráfico, pues al final ese pensamiento me está generando más estrés. Entonces ya si tengo un estrés, al final en la vida, en el día a día, hay un estrés que viene de base. Entonces la idea es no generarte más estrés. Es decir, Mira, estos pensamientos de... ¿Eh? nos decía Miguel que hay gente que nos puede llegar a desquiciar, ¿no? Entonces, bueno, pues sería una buena manera de poner en práctica estos consejos que Fernando va a ir dando cada semana, en este caso la aceptación radical y el uso del mindfulness, ¿no? Para aceptar lo que está sucediendo, no negar lo que pasa y también yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que, bueno, lo que ha pasado no se puede cambiar. Eso también es algo que muchas personas se quedan atrapadas, ¿no? No sé si tú esto lo ves en consulta, pero yo en nivel social, ¿no? Con amigas y tal, a veces pues nos atrapamos, incluso yo misma, en cosas que dices, bueno, ya ha pasado, no tiene solución, estás tú ahí, no, es que si hubiese hecho, es que si hubiera hecho, y no tiene ningún sentido, porque ya ha pasado, ya se ha hecho. Muy buen ejemplo. Al final, uno de los grandes orígenes de conflictos interpersonales al final es no aceptar al otro o no aceptar que hay veces que el otro piensa de una forma diferente, hay veces que el otro puede cometer un error o puede decir algo que no siente del todo bien. Entonces, que no pasa nada. Y además que si tú has cometido algún error con algún amigo, con algún compañero de trabajo, pues al final que lo que no tiene sentido es que tú te machaques a ti mismo. Muchas veces al final hay mucha culpa. Cuando yo no acepto el pasado, muchas veces lo vivo con culpa y con remordimiento. Y al final sí que es importante al final diferenciar entre lo que es la reflexión, una autocrítica de lo que hemos hecho y cuando es pues quedarnos en una rumiación crítica que no lleva a ningún sitio. Entonces, pues si yo he cometido un error en el pasado, pues yo animo a todo el mundo a que pueda reflexionar y que trate, pues en la medida de lo posible, de reparar. Es decir, pues si he tenido un patinazo y he dicho un comentario que no venía a cuento, pues trato de decirlo, pero lo que no tiene sentido es machacarme a mí mismo. Sobre todo que al final, que llegar a una conclusión y pasar de esa conclusión a una puesta en práctica, a una puesta en acción. Porque la aceptación radical, ¿qué parte tiene de culpa? ¿Qué parte de la culpa no nos deja aceptar esa realidad? ¿Qué parte de la culpa no nos deja aceptar? Bueno, quizá también es la creencia de tengo que ser siempre perfecto o siempre lo tengo que hacer todo perfecto. Quizá ahí lo que hay es perfeccionismo, es decir, pues en las relaciones personales, pues todos hay veces que podemos decir cosas que no están bien y no pasa nada. Al final es normalizar el error. Cuando aceptamos también nos aceptamos más a nosotros mismos y aceptamos en que en algún momento pues podemos cometer un error o decir algo que no está bien y que no pasa nada. También eso es un buen ejemplo de aceptación. Aceptar que podemos cometer errores. Pues, ¿nos podría repetir básicamente en qué se centra esa aceptación radical? Hemos dicho en aceptar la realidad como es, en no, en no negar lo que ha sucedido, ¿no? Exactamente, no Dejar, negar lo que ha sucedido. dejar lo que no tenemos el control, ¿no? Dejar que pasen las cosas
que tengan que pasar, porque si no se puede tener el control de todo, ¿no? Y has dicho otra más que no... sí, la he recogido, que no se puede cambiar el pasado. Exactamente, no se puede cambiar el pasado. Entonces, sobre todo, al final lo importante sería, al final la idea es que en el día a día tenemos muchas oportunidades para aceptar lo que nos está pasando. Entonces, tenemos que identificar esos momentos en los que yo lucho contra mi realidad, cuando yo estoy en conflicto, y ver realmente cómo quedarme en esos enredos mentales, al final lo que me supone es un estrés. Entonces, en esos momentos lo que puedo hacer es simplemente observar esa falta de aceptación de mi realidad y observar mis pensamientos, mis emociones con curiosidad y dejarlas pasar. Algo que también puedo hacer es utilizar ciertos mantras. Mantra sería una palabra como una afirmación positiva que me ayuda a centrarme. Es decir, esto es lo que es, esto es así. Es decir, puede ser que no me guste, pero por mucho que me disguste que esté lloviendo, es decir, hay gente que, por ejemplo, hay gente que sufre con el clima. Dice, hoy está lloviendo y esto es terrible. Yo tengo pacientes que me dicen, está lloviendo y yo cuando llueve es que tengo mal día. Yo, bueno, pues es que eso es un buen ejemplo para practicar la aceptación, porque es algo que no depende de ti. Entonces, lo que no depende de ti, al final, aceptarlo. Y me gustaría que acabemos con una frase, bueno, que es como una especie de frase que utilizan en Alcohólicos Anónimos, en las diferentes asociaciones de Alcohólicos Anónimos y que me gusta mucho y tiene que ver con esto, que es: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Yo creo que esta frase engloba muy bien el sentido de la charla de hoy. Es Pues sí, decir, la tenemos verdad. que empezar a diferenciar qué cosas puedo cambiar, qué cosas no, y de lo que puedo cambiar, ocuparme. No preocuparme, sino ocuparme de las cosas. Esa es la idea. Y bueno, lo que me gustaría y os animo a todos es que podáis practicar todo esto y que nos pongáis comentarios y que nos digáis cómo os ha ido esta semana poniendo en práctica la aceptación radical en los pequeños pues vicisitudes o los pequeños problemas del día a día, porque sobre todo lo que es bueno es empezar poco a poco. Y todos los días tenemos pequeñas frustraciones y en estas pequeñas frustraciones yo puedo empezar a practicar esta aceptación radical porque todos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos a un gran cambio. Vamos a tener que enfrentarnos a una muerte, vamos a tener que enfrentarnos a una enfermedad, vamos a tenernos que enfrentar a un despido. Entonces, cuanto antes empecemos a practicar, va a ser mejor. Y si no sois capaces o tenéis dudas, consultarnos dudas, o bueno, ya sabéis que desde aquí nosotros también fomentamos la terapia psicológica, es decir, si necesitáis pues, pedir una consulta, no tengáis miedo. Pues Miguel se le ha hecho corto, sí, a mí también, y a Fernando seguro que también, pero hemos hecho estas pequeñas cápsulas para que la semana que viene pues estéis todos ahí, que vamos a hablar de la adaptación después del trauma y del estrés. Así que yo creo que también es un tema súper interesante del que podremos hablar pues también un ratito y que si tenéis ya preguntas sobre este tema, pues esto, enviarnos un privado y las recogemos y empezaremos en directo con esas preguntas. Y si no, pues nada, aquí Fernando nos explicará esas herramientas prácticas para, bueno, para superar estas afectaciones que tenemos cada día y si no, para prevenir nuestra salud mental. Un saludo a todos. Y hemos empezado con este formato más breve, sobre todo para tratar de daros en poco tiempo pautas útiles y bueno, pues quizá también, pues si no os ha quedado claro, podéis volver a ver el vídeo, podéis hacernos preguntas y la idea sobre todo al final que en la terapia no solamente es importante que las cosas se queden en la cabeza, sino practicar las cosas. Entonces os animo esta semana, sobre todo a si nos habéis escuchado y algo os ha parecido útil, que no lo dejéis pasar y que os deis la oportunidad a vosotros mismos de practicarlos, porque cada día tenéis la oportunidad de mejorar vuestro bienestar emocional. Así que todos aceptar la realidad. Nos vemos la semana que viene. Fernando, un Hasta abrazo. luego, Cecilia. Un abrazo a todos.